Bien, señores, en el día de hoy vamos a hablar de estados de frecuencia, ¿vale? Considero que es una parte súper importante de nuestro día a día y que está presente siempre y cuando nos demos cuenta. Mirar, por si no lo habíais preguntado, cuando tú haces cualquier cosa es porque estás haciéndolo en base a algo. O sea, estás haciendo una cosa en base a otra. Acción-reacción. Cuando tú, por ejemplo, vas a entrenar al gimnasio es porque quieres conseguir un buen físico, ¿no? Quieres ponerte bien fuerte y tener abdominales. Cuando tú vas a correr es porque quieres quemar grasa. Cuando tú comes saludable es porque quieres tener buen cuerpo. Y todo lo contrario al revés. Cuando tú comes pizzas y hamburguesas es porque estás creando un cuerpo malo. Cuando tú no vas al gimnasio es porque te pones excusas en tu cabeza para, digamos, satisfacerte mentalmente y que no tengas esa necesidad, esa preocupación por ir al gimnasio y que no te sientas mal. Y fijaros que os he puesto el ejemplo del físico, ¿no? Del entrenamiento, porque es a lo que yo estoy más enfocado. Pero esto se aplica absolutamente a todos los conceptos que queráis ver en vuestra vida. Desde trabajo hasta salud misma, hasta en el punto en el que lo queráis ver. Pero quiero que enfoquéis el punto de vista en por qué tomáis una opción u otra. Quiero deciros que el único motivo que hay es que estás en un estado de frecuencia diferente. Cuando tú estás en un estado de frecuencia alto, tomas buenas decisiones, normalmente. Cuando tú estás en un estado de frecuencia bajo, tomas malas decisiones. Las malas decisiones, de hecho, se toman la mayoría de veces en estados de frecuencia bajos. Bien, pues todos en nuestra cabeza tenemos algo que se llama cerebro. Ese cerebro lo que hace es que te está indicando en el estado en el que tú estás. Cuando tú te sientes mal, estás deprimido, estás angustiado, estás preocupado por algo, estás en un estado de frecuencia bajo. El estado de frecuencia bajo lo sabe tu misma cabeza cuando tú estás mal. Tú te notas cuando estás mal, cuando no tienes claridad mental, cuando no piensas bien. Ahí es cuando se toman las malas decisiones. En cambio, todo lo contrario, cuando tú tienes una forma de pensar que lo ves claro y no estás tan estresado, no estás agobiado, estás tranquilo, ahí es cuando vas a tomar las buenas decisiones. Esto se llama estado de frecuencia, es el estado en el que vibras por la vida. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el mayor problema? Bien, el mayor problema es que cuando tú estás con una persona que está en un estado de frecuencia más bajo que el tuyo, ese estado de frecuencia literalmente te va a arrastrar hacia él, ¿vale? Cuando estás una persona que todo el mundo en la vida empezamos así, ¿no? Cuando nacemos tenemos digamos, la mitad. Hay personas que se colocarán en un estado de frecuencia alto y vibrarán alto en la vida, y hay personas, pues, que de lo contrario están en un estado de frecuencia muy bajo y se quedarán hundidas en la vida. ¿Qué pasa? Que cuando una persona con un alto nivel de frecuencia y una persona con un bajo nivel de frecuencia se juntan, ¿qué pasa? Que eso empieza a hacer así. Empieza a hacer así y se quedan los dos al mismo nivel. Y os prometo que nunca he visto personas del mismo nivel de frecuencia que al final salgan bien. ¿Por qué? Porque una persona está aquí y otra aquí. La forma de pensar es diferente, los resultados son diferentes, las acciones son diferentes y tu forma de ver la vida con esa persona va a ser diferente. Entonces, no hay problema ninguno. O sea, hay gente que está en este nivel, hay gente que está en este, y hay que saber diferenciar la gente que está en uno y en otro. Y un estado de frecuencia, quiero deciros que no es un resultado material, no es algo que, digamos, podamos tocar como dinero o comprar cosas. O sea, no es ese motivo, eso es todo lo contrario, sino tener la idea o el pensamiento, tener en tu cabeza configurada esa idea de progresar. Si al final todo esto lo que quiero que veáis es que se centra en progresar. Y la gente que está en un estado de frecuencia bajo no progresa. Se queda estancado por literalmente toda su vida. Eso es lo que quiero que veáis, que es muy peligroso juntarse con personas de baja frecuencia cuando tú estás vibrando a una alta frecuencia. Porque te van a arrastrar a ellas. ¿Por qué te arrastran a su nivel de frecuencia bajo? Bien, el principal motivo es la envidia. Ya sabéis que en España el deporte nacional, yo siempre digo, no es el fútbol, ni el tenis, ni el baloncesto, es la envidia. La envidia es el deporte nacional que todo el mundo tiene en este país, que por ejemplo si tú te vas a Estados Unidos, a países árabes como Dubái, donde hay personas exitosas, no te vas a encontrar esta envidia como aquí. O sea, literalmente el otro día vi un vídeo de un chaval que tiene un Porsche, lo aparcó en el garaje de un supermercado, cuando salió de comprar se lo habían rayado. O sea, le habían cogido una llave, la llave de otro coche de alguien, y le habían rayado su coche. ¿Eso por qué pasa? Porque en este país tenemos mucha envidia de la gente que lo logra, de la gente que es exitosa. Y no eres exitoso por tener un Porsche, eres exitoso por tener la mentalidad que te da tener un Porsche. No sé si se entiende porque esto ya lo tengo yo muy asumido, ¿vale?
Pero para las personas que no estéis muy metidas en esto, al principio es difícil de entender, la verdad, porque a mí también me costó llegar a ese punto en no tener envidia, sino motivarte a hacerlo. La envidia automáticamente te está como contradiciendo y lo único que hace es alejarte de esa meta, todo lo contrario a lo que quieres. Hay una frase que me encantó mucho, que la dijo este chaval después de que le rayaran el coche, que es, mira, no soy mejor que tú porque tengo un Porsche, sino tengo un Porsche porque soy mejor que tú. Esa es la parte que quiero que veáis, que no es el coche, es la persona, no es la casa, no es los viajes, no es los lujos, es la persona que crea eso. Y me da mucha pena, de verdad os lo digo, ver personas de alta frecuencia juntándose con personas de baja frecuencia, porque es que cuando tú te das cuenta de esto, empiezas a verlo en tu día a día, en tu sociedad. O sea, ¿cuántas veces no he visto a personas que lo han tenido todo y lo han perdido en segundos? O sea, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy común que es con la lotería. Cuando te toca la lotería, pues se supone que eres exitoso, ¿no? Has conseguido pues ese éxito material y financiero, y como tienes tus mismas amistades de siempre, porque no has conseguido generar ese dinero, sino que te ha tocado, como no has conseguido tener ese círculo de amistades bien conseguido, lo que pasa es que lo pierden enseguida. Esa gente, al conseguir esa cantidad de dinero en tan poco tiempo, lo que hacen es gastarlo, y gastarlo, y gastarlo todo en pasivos, en discotecas, en coches, en cosas que no te van a traer otro retorno, sino que simplemente se quedan ahí y se gastan. Son gastos que no vuelven, que no generan. Y de verdad esto lo veo en el día a día. O sea, gente que está en un alto nivel de frecuencia juntándose con bajos niveles de frecuencia, entonces bajan los dos, bajan más y no consiguen romper esas barreras mentales que tenemos todo el mundo y que hay que hacerlo. Hay que empezar a hacer así, atravesar la barrera y dejarnos de tener envidia, de fijarnos en los demás, y lo que hay que hacer es impulsarnos todos para que todos podamos conseguir al final el resultado que queramos. Y estos niveles de frecuencia no tienen más misterio, o sea, es este punto, es reflexionar y tener en cuenta en qué nivel de frecuencia estás tú. Es muy difícil a veces como autoponerse nota, pero es que es una cosa que hay que hacer, o sea, tú te tienes que poner, vale, ¿en qué nivel de frecuencia estoy? ¿En qué nivel de frecuencia voy, digamos, por la vida? Voy andando por la vida, y al final quitar de tu vida a todas esas personas que no estén en ese mismo nivel que tú. Mirad, hoy en día es muy fácil llamar a alguien amigo. O sea, antiguamente, digamos que las personas tenían un círculo muy cerrado porque sabían y desconfiaban de todo el mundo. Hoy en día es como tú te puedes juntar con todo el mundo, tú puedes ser amigo de todo el mundo, y no digo que esté mal, está perfecto, de verdad, pero tienes que saber qué personas te fías de ellas y qué personas no te fías de ellas. Y es muy fácil caer en esto, caer en las malas amistades, caer en un círculo con baja frecuencia, y tenéis que saber que si queréis llegar a donde queréis ir, tenéis que dejar a personas en el camino. Así que familia, espero que se haya entendido todo esto súper bien, y porque lo quería dejar aquí en el vídeo, digamos, como muy resumido. Así que familia, espero que os haya encantado, os haya servido, y nos vemos en la próxima, porque se acabó. Chao.